a ello, nos interesa mucho que podamos sostener un espacio de intercambio, de diálogo, en torno pues a los temas fundamentales de pensamiento educativo que está promoviendo el Congreso. No sé, Yebrail, si quieres agregar algo más. Sí, quisiera agregar que empecemos de una vez. Bien, se nos fue un momentico. Mil disculpas. Listo, quería agregar, tranquila, quería agregar que empecemos de una vez. Listo, entonces en primer lugar vamos a presentar la ponencia denominada Arte y Deporte, espacios para repensar el cuerpo y la práctica docente. Los autores son yo, Linelli Corredor, Jorge Luis Garzón y Claudia Marcela Rojas de la Universidad de La Salle. Entonces voy a permitirme compartir la pantalla y arrancamos. Corredor. Arte y deporte, espacios para repensar el cuerpo y la práctica docente. Autores, Claudia Rojas, Jorge Luis Garzón y Yoli Corredor. A continuación daremos a conocer nuestra experiencia sistematizadora en el marco de los espacios de formación flexible a partir de un interés común, la danza, el teatro y el voleibol, teniendo como un eje fundamental el cuerpo, entendiéndolo como un instrumento primordial en la sociedad. Lo anterior nos ha permitido resignificar nuestra práctica docente a través de una reflexión, atendiendo a las necesidades de qué, cómo y para qué del ejercicio del arte y del deporte, llegando a reconocer el aspecto corporal como parte importante de las estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 3 semilleros aplicados en espacios flexibles del Colegio Agustiniano Tagaste nos ha llevado a un análisis crítico e interpretativo donde el docente es un agente primordial e interactivo. A través de este proyecto sistematizador, damos a conocer nuestras experiencias en el ánimo de repensar y resignificar nuestro rol docente y las dinámicas del aula desde el arte y el deporte en espacios. Este proyecto nos ha llevado a la reflexión sobre la indagación acerca de nuevas estrategias pedagógicas, artísticas y deportivas. Teniendo en cuenta la contextualización de los semilleros de arte y deporte del Colegio Agustiniano Tagaste, el eje de la sistematización aquí expuesta son las prácticas docentes en educación artística y deportiva en espacios de formación flexible. Al analizar las características de los semilleros de arte y deporte, llegamos a la producción o al planteamiento de 3 propósitos que movilizan esta sistematización de experiencias. El primero de ellos es el analizar la experiencia dentro de los espacios de formación flexible de arte y deporte por medio de la reconstrucción crítica, con el fin de evidenciar las dinámicas que aportan a la práctica docente. En segundo lugar, encontramos el propósito de caracterizar el concepto de los espacios de formación flexible en el marco de la experiencia de los semilleros. Y por último, y teniendo en cuenta que todas las áreas de conocimiento que aquí se desarrollan tienen que ver con la corporalidad y con el cuerpo, se plantea el propósito de comprender el cuerpo como territorio de desarrollo político, ético, estético, social y cultural en el marco de los espacios de formación flexible. Dentro de las categorías de análisis de esta sistematización encontramos la práctica docente, y es entendida como el hecho social que supera la práctica pedagógica, pues no se limita a estudiar la relación entre docente-conocimiento-estudiante, sino que va mucho más allá, al cúmulo de relaciones y acciones que se gestan en un contexto institucional entre el docente y estudiante. Este mediado, además, por un campo disciplinar específico y por un campo del conocimiento específico, que en este caso sería el arte y el deporte. Para nosotros es importante entender la práctica docente y replantearla de manera reflexiva, teniendo en cuenta el contexto en el que ella se desarrolla.
En el tránsito de caracterización de los espacios de formación flexible encontramos para ellos múltiples designaciones: espacios extracurriculares, extraescolares, 40x40, espacios lúdicos, manejo del tiempo libre, manejo del ocio, que a nuestro juicio desmeritaban el valor y el alcance formativo que al interior de ellos se gestaban y al mismo tiempo deslegitimaban la práctica docente en arte y deporte que allí se realizaba y los aprendizajes que se ganaban a nivel corporal. Por ello, apelando a nuestros dos autores, Gardner con sus inteligencias múltiples y Brunner con su aprendizaje por descubrimiento, y por medio de nuestro ejercicio experiencial dialógico, definimos los espacios de formación flexible como el espacio del hecho pedagógico democrático donde tiene lugar la experiencia sensible y reflexiva tanto de los estudiantes como de nosotros los docentes en torno a un interés en común. Para nuestro caso, danza, teatro y voleibol, desdibujando así los esquemas tradicionales de aula regular en educación. La sistematización de experiencia al interior de los semilleros de arte y deporte nos permitió descubrir el espectro respecto al concepto tradicional del cuerpo. Ya no es el cuerpo solamente un objeto, sino que es un sujeto individual que es capaz de transformarse en un cuerpo colectivo, un cuerpo del aquí y del ahora que habla y que confluye como territorio, donde se descubre el cuerpo por sí mismo y también se descubre a sí mismo, pero a su vez favorece la exploración y el movimiento, no solo corporal kinestésico, como generalmente se relaciona a el ejercicio dancístico, teatral y deportivo, sino que también favorece el movimiento relacional individual y el movimiento relacional social, dejando ver que no solo es una unidad, sino que es un constructo, un cúmulo entre mente, cuerpo, espíritu y emociones subjetivas e intersubjetivas que son capaces de transformarse y de transgredirse a sí mismo. Los roles adquiridos por el educador y el educando en la experiencia sistematizadora en espacios flexibles permiten crear un escenario comunitario, convirtiéndolos en observadores y transformadores conscientes de sus habilidades y potencialidades. Estos roles en la práctica de los semilleros se han llegado a desmitificar, convirtiendo al docente en un sujeto activo y al estudiante como objeto pasivo pero maleable, transformando el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje en un hecho de intervención social, considerando el proceso de mirar como una acción, y así convierte al espectador en un agente que toma decisiones frente a sus potencialidades. La práctica docente dentro de los espacios de formación flexible se aparta de la gestión académica y curricular, llegando a generar estrategias significativas, potenciando el saber hacer en contexto. Finalmente, esta sistematización de experiencias ha permitido la deconstrucción frente al concepto del cuerpo como objeto, convirtiéndolo en un elemento capaz de representar valores propios de nuestra comunidad agustiniana y favoreciéndonos como ingenieros del movimiento. Muy bien, vamos ahora a presentar la siguiente. ¿Va a presentarla? ¿Pero qué? Vamos, como les decíamos, ahora vamos a hacer la presentación de todas y luego damos paso a la conversación. La segunda ponencia, la número 33, se denomina Gamificación, el nuevo camino en el aula y es presentada por William Valencia Uribe de la Secretaría de Educación de Bogotá. Mi nombre es William Alfredo Valencia Uribe, licenciado de la Universidad de La Salle y especialista de la Universidad Cooperativa de Colombia. En la actualidad, docente del área de Tecnología e Informática vinculado a la Secretaría de Educación. La experiencia que les presento el día de hoy se llama Gamificación, el nuevo camino en el aula. Esta se desarrolla en la sede B del Colegio San Rafael de la localidad de Kennedy de Bogotá, Colombia. Apoyados en la propuesta del proyecto educativo institucional que reconoce en las tecnologías de la información y la comunicación la potencialidad de desarrollar habilidades comunicativas, se inició un proceso de ajuste curricular con las necesidades del contexto escolar,
así como construir un espacio de innovación y transformación en el aula. En la actualidad nos encontramos en la fase del proyecto donde los estudiantes pueden empezar a hacer uso de herramientas tecnológicas como lo son los móviles o teléfonos celulares, los equipos de cómputo como equipos de escritorio o laptop conectados a internet, donde de manera remota, tanto sincrónica como asincrónica, en compañía del docente, ya el estudiante puede interactuar con plataformas lúdicas que le permiten afianzar conocimientos propios del área y conocimientos fundamentales acordes a su grado que cursa. Debido al momento histórico que atraviesa la humanidad por la pandemia a causa del COVID-19, el ejercicio de enseñanza-aprendizaje se trasladó a la casa y es justo ahí donde nuestro proyecto genera un impacto significativo, no solo para los estudiantes, sino para sus familias, pues debido a los ejercicios ya practicados en el aula de clase, los estudiantes adquieren una serie de habilidades para el manejo de plataformas que le permiten afianzar el conocimiento. Luego de evidenciar que los estudiantes podían construir textos, realizar ejercicios de cálculo básico y presentaciones sencillas empleando diferentes programas, fue que en diálogo con los estudiantes y debido al auge de diferentes videojuegos a los que ellos tenían acceso en sus hogares, y teniendo en cuenta que ellos como estudiantes de la clase ya iniciaban el uso del programa del lenguaje básico de programación con el programa Micromundos, se propuso como posibilidad de desarrollo en la clase de tecnología e informática el poder recrear juegos, y fue así como mediante el programa Scratch y diferentes videotutoriales, los estudiantes, a la par con el docente, se inició en el fascinante mundo del diseño de los juegos. Por supuesto, algo demasiado básico para llamarlo programación, pero sí muy motivante para los estudiantes por poder recrear juegos clásicos como Pong y Pac-Man, clásicos del mundo gamer. Justamente, luego de haber realizado esa actividad, en la búsqueda de programas nos permitieron fortalecer el lenguaje de programación, que llegamos a un portal llamado Out of Code, donde se ofrecía un campamento digital para nuevos programadores, y teniendo en cuenta que como el equipo de clase ya tenía conocimientos básicos de programación en el programa Scratch, se decide participar en esta oportunidad con estudiantes de grado quinto. Este grupo de estudiantes participó realizando la totalidad de las actividades propuestas y de tal forma obteniendo un diploma o certificado como participantes a quienes culminaron con éxito todas las actividades. Luego, en diálogo con las docentes y construyendo un equipo de trabajo, ellas informaban al docente de tecnología e informática las necesidades de los estudiantes que requerían una forma diferente de llegar al conocimiento, y asimismo que estudiantes podían fortalecer sus procesos ya adquiridos en el aula mediante sus métodos de enseñanza-aprendizaje, y teniendo como referente el gusto de los estudiantes por el desarrollo de juegos, fue como encontramos en la web un gran número de oportunidades para fortalecer el aprendizaje de los procesos de las otras áreas mediante el juego, y de esta forma empezar a explorar el hasta ese momento desconocido pero ya intuido mundo de la gamificación. Debido al confinamiento que inició en el mes de marzo, los estudiantes debieron abandonar el aula de clase y permanecer en sus hogares. Con el ánimo de seguir explorando en el camino de la gamificación o ludificación de la mano de los estudiantes, como canal de comunicación se creó un blog, cdbinformática.blogspot.com, en el cual se generó un espacio para cada uno de los grados, de primero a quinto, y fue una herramienta que puso a prueba a estudiantes y docentes, pues se trataba de continuar con el proceso que se había iniciado desde años anteriores, pues ahora, con una distancia entre docentes y estudiantes, siempre con la finalidad de avanzar en este mundo de la gamificación. Inicialmente, en este blog solo se subían actividades, las cuales tenían una estructura que era un pequeño texto donde se describía la actividad a realizar, luego un enlace en el cual desarrollaban una actividad de carácter académico, pero siempre mediado por actividades de juego. Estos juegos, en la primera oportunidad, fueron buscados en la red, pues existen varios portales dedicados a contenido académico, pero esto en realidad no cumplía las expectativas del docente. Fue así como desde la segunda entrega de actividades para los estudiantes, fue el docente quien diseñó cada una de las actividades con las que los estudiantes debían interactuar. Una característica muy relevante para el estudiante y sus cuidadores es que dichas actividades al finalizar entregaban una valoración cuantitativa. Los estudiantes, con la ayuda de sus padres, revisaban el blog, elaboraban actividades,
Y luego, en la sección de comentarios, los estudiantes debían dejar los resultados obtenidos y una breve descripción de su sentir por la actividad. Esto como un insumo para evaluar el nivel de aceptación de las actividades y poder realizar los cambios pertinentes que fueran necesarios. Esta nueva realidad permite que docentes y padres de familia empiecen a buscar espacios de interacción sincrónicos y mediante la herramienta Meet de Google se realizaron encuentros virtuales en vivo. Durante, al igual que los padres de familia, los estudiantes reconocen este espacio como una herramienta de suma importancia para el desarrollo de las actividades que se proponen en el blog, de tal forma que se fortalece el contacto de los estudiantes y el docente en ese ejercicio sinérgico pedagógico que se ha desarrollado en estos tiempos. La interacción con el uso de plataformas digitales les abre nuevas oportunidades de formación académica, de profesionalizarse y aportar a la sociedad, pues su radar de búsqueda se ha ampliado significativamente y lo que empezó como un juego puede llegar a realizar una transformación en la sociedad. Muy bien. Vamos a pasar a la tercera ponencia, denominada el intertexto lector a través de las intersubjetividades, una herramienta para leer y escribir vida, de Carlos Andrés Martínez Pacheco, de la institución educativa Carlos Albano Holguín, de la red Chisua. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez y voy a presentar mi ponencia El intertexto lector a través de las intersubjetividades, una herramienta para leer y escribir vida. La investigación propone el desarrollo de una experiencia de aula que relaciona el fortalecimiento de la competencia lectora y la producción escrita, así como la ampliación de procesos comunicativos a través de diálogos de saberes enmarcados en textos de producción en diarios personales por infantes de cuarto y quinto de primaria. Sustenta la experiencia, el valor y sentido del diálogo de saberes como acto comunicativo bajo la manifestación de las diferentes habilidades que enmarcan las competencias lingüísticas, sociológicas, culturales, que permiten interconexiones entre las experiencias surgidas a partir de contextos, imaginarios empíricos y formales del conocimiento en la dinámica que se halla permeada por la singularidad de la etapa infantil. Dicha relación de saberes es plasmada a través de una estrategia didáctica metodológica como son los diarios personales, entendidos como un recurso textual y gráfico, en donde los infantes narran sus vivencias y percepciones sobre sus experiencias internas a partir de sus cotidianidades, sus reflexiones con relación a los sucesos que tienen valor para ellos, con una gran carga emotiva, significativa, en la interpretación de su mundo, generando el surgimiento de una memoria emergente que responde a propósitos de identidad, que articula el pasado con el presente como vínculo en la recuperación de la memoria colectiva, reconociendo al sujeto como eje individual, pero asimismo como parte del entramado social, cultural e intersubjetivo. El objetivo de la investigación pretende resolver la problemática vislumbrada en los alumnos de grado cuarto y quinto del IED Carlos Albano Holguín, consistente en el poco desarrollo de las habilidades y competencia oral, lectora y escrita, para efectuar con eficacia comparaciones, apropiar y desenvolver planteamientos, inferir y transferir conceptos concretos y concernientes al área del lenguaje, pero transversalmente a todas las demás, evidenciado en los bajos resultados ofrecidos por los estudiantes durante los ejercicios expositivos, argumentales y de producción escrita, que hacen parte de la dinámica pertinente a los procesos de enseñanza-aprendizaje y que responden a las metas curriculares propias de estos grados en la institución educativa. Ello permitió formular algunas hipótesis que condujeron a proponer como eje articulador el fortalecimiento de competencias lectoras literarias como estrategia para disminuir en la población infantil seleccionada las falencias y dificultades descritas. Asimismo, se plantearon las preguntas estratégicas: ¿cómo fortalecer el análisis crítico literario? ¿Cómo diseñar una propuesta que fortalezca la competencia tanto lectora literaria como escrita en los estudiantes? A partir de estas, se estableció un marco conceptual que arrojó información pertinente para abordar el tema de competencia lectora y literaria,
Dicha indagación estableció que la competencia lectora como literaria son interdependientes y son eje vinculante entre una y otra, a propósito de lo expuesto por teóricos como Bakhtin, Kristeva o Mendoza Fillola. La intertextualidad entonces y el papel fundamental que encierra para el fortalecimiento de la competencia lectora, pero asimismo fundamenta la competencia escrita. Cabe anotar que la experiencia, aunque propone un fortalecimiento de sus competencias tanto lectoras como escritas, en su proceso metodológico fortaleció paralelamente sus competencias sociales, Me mandas el enlace, por favor, al grupo. estéticas, axiológicas, de convivencia armónica y de sensibilidad cultural, personal, sociohistórica. El proyecto surge como experiencia entre la relación lenguaje y contexto como una posibilidad para los estudiantes de básica primaria de grado cuarto y quinto. En primera instancia, se pretende resolver falencias evidenciadas en el desarrollo académico de las diferentes áreas curriculares, consistentes en el poco desarrollo de las habilidades y competencias oral, lectoras y escritas, para efectuar con eficacia comparaciones, apropiar y desenvolver planteamientos, inferir y transferir conceptos, los bajos resultados durante los ejercicios expositivos, argumentales, de producción escrita, pero paralelamente conectar el mundo académico con su propia experiencia personal y contextual. Es decir, ofrecer una lectura global, con el capital universal de las ideas y de la vida, generar múltiples posibilidades para expresar sus sensaciones personales en cada uno de sus entornos, pensamientos encadenados a su trasegar por ámbitos como la escuela, la familia, el barrio, el país. Se toma como punto de partida la lectura de biografías de personajes de diferentes épocas, como de distintos contextos, literatura, ciencia, arte, propuestos por el docente, pero asimismo también surgidos a partir de los intereses de los estudiantes. Los diarios personales permiten fortalecer al estudiante como interlocutor válido, ofrecer la oportunidad de expresar la fuerza de su voz, de sus ideas, aspectos que tantas veces son ignorados en escenarios como el aula de clase, el hogar. Es relevante no solo en el campo como el pedagógico, sino en el desarrollo social y cultural y político, que debe ser analizado e incluido como vínculo de toda relación comunicativa y humana en una sociedad que margina y excluye desde la indiferencia, especialmente al infante y al joven, a partir del comportamiento y el sesgo del mundo determinado y ofrecido por el adulto. Asimismo, durante la actividad de intervención de esta experiencia de aula a través de la producción de narrativas en los diarios personales, se evidenció que la implementación de un eje vinculante, en este caso, la intertextualidad de la literatura biográfica, se convierte en una alta motivación hacia la lectura y el desarrollo de la competencia, no solo lectora, literaria, sino escrita. Fue significativo el progresivo interés por depurar y mejorar los escritos, de ampliar conceptos, palabras, de enriquecer el vocabulario para expresar con mayor generosidad ideas y textos. De otra parte, es necesario que el docente orientador del proceso lector posea un amplio acervo literario que le permita una adecuada orientación en la selección del material literario de trabajo, así como de estar atento para colaborar con la mejoría en la estructura de los textos, de las ideas y de proponer a sus alumnos nuevos alcances en escritos, en sus miradas y reflexiones. Finalmente, la experiencia expuesta, diarios personales, formula fructuosas oportunidades pedagógicas para acercar a los estudiantes de manera lúdica, metodológica y estructural a reconstruir paulatinamente su acercamiento al universo de la literatura, al reconocimiento de las oportunidades que ella encierra para leer el complejo mecanismo interno y externo del alumno y encontrar rutas de significación personal, social, cultural, crítico, reflexivo del conocimiento y sus sensaciones a través del actuar en y con el lenguaje como acto comunicativo, la construcción de valiosas subjetividades individuales, colectivas e históricas. Muy bien. Finalmente, entonces, vamos a escuchar el video que nos facilita Leobardo Armando Ceja. La ponencia se llama Pedagogía de las ausencias, un enfoque para identificar las implicaciones de las secuencias didácticas en profesores de la licenciatura en diseño ambiental y de espacios, y viene de Universidad de La Salle, Bajío. Okay, permítanme. En nombre de la maestra Judith Montaño y su servidor, agradecemos el espacio que nos brindan para presentar este trabajo.
que lleva por título Pedagogía de las ausencias, un enfoque para identificar las implicaciones de las secuencias didácticas en profesores de la licenciatura en diseño ambiental y de espacios. Como contextualización general, habría que establecer que este trabajo se lleva en el marco del contexto de la pandemia que en el caso de México comenzamos a vivir en el mes de marzo, por lo cual se les solicitó a los profesores que pudieran hacer un reajuste en el desarrollo y en el seguimiento de sus materias. Para ello, entonces consideramos que pensar en una sociología de las ausencias o una pedagogía de las ausencias podría contribuir a hacer explícito ciertas acciones que permanecen ocultas en la toma de decisiones que todo el mundo llevamos a cabo. En ese sentido, no se trata de emitir juicios de valor sobre el tipo de estrategias que los compañeros docentes realizaron, sino reflexionar en torno a la forma en la que tomamos esas decisiones y cómo es que implícitamente se muestran o se ocultan ciertas intenciones. En ese sentido, la sociología de las ausencias busca generar un ejercicio consciente al reconocer e identificar lo que permanece oculto y en ese sentido generar el ajuste y posteriores reflexiones en torno a nuestro quehacer didáctico o docente. Para ello, bueno, habría que entender que la sociología de las ausencias requiere de ponerlas en relación con una sociología de las emergencias, la cual nos provocaría el mostrar aquello que se oculta y a la vez generar o posibilitar un diálogo de saberes como se trata de resumir en este cuadro. Algunos elementos clave para una secuencia didáctica a tener presentes estarían dados en el siguiente esquema. Habría que recordar que la secuencia didáctica, bueno, pues tiene que estar considerando los elementos que aparecen en el plan de estudios, en la asignatura que sea llevada en cuestión, y también estará relacionado con algunas estrategias que al final son enunciaciones que los profesores hacen en relación a los contenidos. Asimismo, pues la secuencia didáctica tendría que estar abarcando 3 principios, los cuales están dados por las actividades de apertura, de desarrollo y de cierre, y a su vez estas estarían siendo susceptibles de ser evaluadas tanto a un nivel diagnóstico como formativo y al final de carácter sumativo. En ese sentido, pensar en estrategias didácticas y una pedagogía de las ausencias, pues requiere que se analice y se valore el tipo de acciones y secuencias y estrategias que los profesores reportaron. En ese sentido, lo que podemos decir es que encontramos algo que denominamos estrategias genéricas y estrategias particulares. Es decir, las estrategias genéricas son todas aquellas estrategias propuestas por estos compañeros profesores que pueden ser aplicadas a cualquier asignatura de manera indistinta. Por su parte, las estrategias particulares son todas aquellas acciones propuestas por los compañeros profesores que solamente podrán ser aplicadas o aplicables según el caso de la materia y por las particularidades que éstas presentan. Por lo tanto, habría que considerar que dentro de este enfoque de estrategias generales y particulares, una estrategia genérica pues tiene una aplicación mayor y una aceptación mayor, por lo tanto tiende a ser ritualizada. Por su parte, una estrategia particular tiende a ser más de carácter experimental y ello puede contribuir a la falta de generar estrategias y reflexiones en torno a su pertinencia y aplicación. Por lo tanto, y para cerrar con esta intervención, lo que habría que mencionar es que, bueno, pues todo aquello que consideramos establecido está impregnado por este enfoque de la sociología de las ausencias, es decir, siempre muestra u oculta acciones o actos o intenciones, pero para ello el pensamiento crítico nos puede ayudar para estar cuestionando lo que estamos considerando como algo establecido,
¿sí? Nos ayuda de igual manera a establecer cuáles pueden ser algunos aspectos que puedan ser de interés. Y por último, entender que la pedagogía de las ausencias pues nos está ayudando a seguir reflexionando y cuestionando sobre eso que se muestra y se oculta. Por lo tanto, nos obliga a seguir siempre entablando un diálogo con lo que está imperante o lo que está establecido, y en este recorrido nos ayuda a generar siempre una propuesta en la que se busca adaptar, modificar o transformar. Y por lo tanto, hacer aquello que es tangible y que se vuelva, por lo tanto, pertinente. Con esto, no nos resta más que agradecer la atención en este video y agradecemos a todos por el espacio. Bien, pues muchísimas gracias a los ponentes que nos enviaron sus videos. Antes de darle la palabra al profesor Yebrail, invitarles a que dejen por el chat sus inquietudes o preguntas para poderlas moderar. Adelante, Yebrail. Muy bien, aquí en el chat, Gina Paola Sánchez tiene una pregunta. Dice lo siguiente: buenas tardes, mi pregunta es para el profesor William Valencia. Esta experiencia se ha llevado a otras instituciones y cómo hago para que pueda. Listo, entonces para que haya un orden, esta pregunta es, o mejor, vamos a hacer preguntas de acuerdo al orden de las ponencias. La primera ponencia está relacionado con arte y deporte. Gina Paola, esta pregunta tiene relación, está dirigida para los primeros ponentes. Muy buenas tardes. No, señor. Ok, bien, perfecto. Ok, listo. Entonces, ¿quién tiene preguntas para la primera ponencia con relación al arte y el deporte? Una sistematización de experiencias sobre el cuerpo. Listo, muy bien. Veo aquí que no hay pregunta. Entonces, yo sí tengo una pregunta. Es una pregunta de carácter disciplinar. Desde sus palabras, ahí está dentro de la ponencia, pero desde sus palabras, ¿qué significa que el cuerpo sea complejo para cualquiera de los ponentes que se encuentran en este momento presentes? ¿Se fueron? Perdón, es que está un poquito lento. Claudia Marcela. ¿Qué tal, Claudia Marcela? Buenas tardes. Te repito la pregunta. Yoli Corredor. Ok, Yoli también. Bueno, cualquiera de las dos, ¿qué significa que el cuerpo sea complejo o la complejidad de la corporalidad? ¿Qué significa eso? Bueno, el cuerpo es un constructo que no solamente parte de lo físico y kinestésico. El cuerpo resulta abarcar aspectos sociales, aspectos culturales, individuales, y es tocado por la vivencia y por la misma experiencia, y por eso se convierte en un cuerpo político, en un cuerpo histórico, en un cuerpo ético. El cuerpo no vive por sí solo. El cuerpo es un sujeto que comparte, y en ese compartir y en ese intercambio y en esa relacionalidad que se da, se permite descubrir que es un espectro que va más allá del aspecto físico y del aspecto kinestésico, que es interpersonal, que es intrapersonal, que tiene emociones, que siente, que es capaz de hablar, que es capaz de expresar, y no solo expresar desde la individualidad, sino también desde lo colectivo. Lo decíamos en nuestra ponencia, el cuerpo es la posibilidad de representar un mundo particular, pero también lo universal. Es capaz de tocarse al interior y de tocar al exterior.
De allí lo complejo de entender esa dimensión y las dinámicas que ahora, de las que se ha hablado por tanto tiempo del cuerpo. Se puede hablar de forma objetiva del cuerpo desde la medicina, desde la biomecánica, pero también desde el arte como una posición metafórica. Eso lo hace complejo en todos los sentidos. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría agregar algo. Jorge Luis. Muchas gracias. La palabra. Muchas gracias. Con respecto también a lo que dicen mi compañera, dentro de la experiencia a nosotros nos ha permitido la deconstrucción frente al concepto del cuerpo, que eso es muy importante. Y lo tiene como un objeto, pero para convertirlo en un elemento capaz de representar los valores propios de parte de la sistematización en el interés común, que es el arte, el deporte y la danza. Y dentro de eso, representar los valores propios de la comunidad agustiniana. Y algo muy importante que nosotros dentro de esta maravillosa sistematización realizamos es que estamos favoreciéndonos como ingenieros del movimiento un constructo que se está desarrollando día tras día con cada uno de estos estudiantes en los cuales nosotros estamos llevando esta sistematización. Muchas gracias. Muy bien, Jorge Luis. Aquí hay otras preguntas. Le damos la bienvenida a la profesora Daisy Velázquez. Buenas tardes, profesora Daisy. Si gusta, ¿nos puede leer la pregunta o te la leo, Daisy? Ah, no tienes voz. Listo. Haré de voz a los que no tienen voz. Listo, Daisy. Para la primera ponencia, ¿cuáles son las dificultades, si las hay, para lograr la participación en la sistematización de todos los involucrados? Vuelvo y la repito. ¿Cuáles son las dificultades, si las hay, para lograr la participación en la sistematización de todos los involucrados? Bueno, yo creo que, buenas tardes para todos. Yo creo que sí hay dificultades, pero no por la sistematización, sino por el momento histórico en el que estamos pasando. Entonces, digamos que en la normalidad del colegio, en la presencialidad del colegio, el ejercicio de los semilleros es un ejercicio que tiene unas cualidades de cooperación y de relaciones afectivas muy importantes, donde no hay ningún inconveniente en que los estudiantes participen en los procesos investigativos que se llevan a cabo. Este no es el único ni el primer proceso investigativo que se lleva a cabo en el colegio, porque gracias a muchas posibilidades que hay en el colegio, sus docentes pues son docentes que se preocupan por la investigación y hay muchos proyectos que se desarrollan dentro de sus paredes. Entonces, no es difícil que los estudiantes participen en la sistematización. Sin embargo, en este contexto histórico de la pandemia y de la virtualidad, pues sí hemos encontrado dificultades en ese aspecto y es un reto bastante grande, porque los estudiantes pues están lidiando con cosas afectivas y de organización de sus hogares y demás, que hacen que estas cosas ya le pierdan un poco de interés, ¿sí? Además estamos hablando, y lo decíamos en el documento que estamos redactando, y es que estamos hablando de un ejercicio corporal, un ejercicio kinestésico, un ejercicio donde ellos realmente, todos los que están vinculados con el proyecto, pues tienen un valor muy importante por el cuerpo, y el hecho de pasar a la distancia y a esta quietud, básicamente, en la que se pueden desarrollar los ejercicios, pues sí ha hecho un poco que se dificulte la participación de la totalidad de los estudiantes que en el colegio están inscritos en este ejercicio, que son aproximadamente 60 estudiantes entre todos los semilleros y que se están sistematizando más o menos la mitad. Muchas gracias. Muy bien, Claudia. Por parte de Gabriel Gómez Sánchez, tiene dos preguntas. Leo la primera. ¿Cómo consideran que las propuestas compartidas contribuyen a la transformación escolar, apuntando a la educación del confinamiento y de la alternancia que se avecina?
Y a continuación dice, ¿qué descubrieron de sus propias experiencias al momento de sistematizarla? Entonces, ¿cómo dentro de su proyecto de investigación o dentro de su proceso investigativo han ido incorporando el proceso a nivel del confinamiento y la alternancia? Y la segunda, ¿qué han descubierto en estas experiencias, en este proceso de sistematización? Muchas gracias. Voy a responder la primera pregunta. Le agradezco a la persona por la pregunta. Me parece una pregunta muy importante. Muy obligada. Dentro de los 3 semilleros aplicados en estos espacios flexibles en el Colegio Agustiniano Tagaste, nos ha llevado a un análisis crítico y muy interpretativo dentro del marco que nosotros estamos viviendo, porque el docente es un agente primordial e interactivo, que eso es lo principal dentro de todas estas cuestiones de los espacios de formación flexible. Y algo importantísimo que cabe anotar acá es que la gestión académica y curricular se aparta. En este momento, en esos espacios de formación flexible, se aparta la gestión académica y curricular para llegar a generar unas estrategias grandísimas y significativas, potenciando, como lo decía yo en el video, el saber hacer en contexto, ¿sí? Dentro de ese marco tan grande y tan maravilloso, nos ha llevado a reflexionar sobre la indagación acerca de nuevas estrategias pedagógicas, artísticas y deportivas, como lo que hablábamos nosotros al principio, el interés común en el arte, el deporte y la danza. Y algo que ya lo había reiterado en este momento es que nosotros manejamos todos estos espacios de cuerpo, de movimiento, de estrategias como ingenieros del movimiento para poder nosotros seguir indagando en esos procesos maravillosos que tienen los estudiantes para dar. Porque a veces creemos, como de pronto dice Garner, que si el niño es malo en matemáticas, entonces vamos a obligarlo a que aprenda matemáticas. Lo que hace es descentralizar absolutamente todas esas inteligencias, la musical, la deportiva, la kinestésica, para que el niño se vaya proyectando a lo que realmente quiere desarrollar en todas nuestras actividades. Esa es parte de la... Muchas gracias. Muy bien. Yoli, si es que no me dejan, no puede terminar. Listo, Yoli. Concreta. Bueno, gracias. Sí, voy a ser muy concisa. Respecto a la primera de cómo consideramos que las propuestas compartidas contribuyen a la transformación escolar apuntando a la educación del confinamiento y de la alternancia que se avecina, hay que rescatar primero que este confinamiento resignificó el valor de nuestras disciplinas y hicieron ver que precisamente el cuerpo y la interacción social son necesarias y son necesarias para la salud física, no solo física, sino también para la salud psicoafectiva y la salud emocional, que no se trata solamente de salir a mover el cuerpo, sino que hay algo más allá en las relaciones que le permiten al sujeto desarrollarse en sus particularidades, en sus diversidades, respetándose, colaborando y demás. Y creo que el compartir estas prácticas nos ha permitido revalorar tanto nuestro ejercicio docente, lo que se nos avecina respecto al arte y al deporte en casa, desde la virtualidad, pero también a los padres y a los mismos estudiantes y a los mismos directivos del colegio, de ese significado que tiene y esa importancia que tiene en este momento el arte y el deporte, no solo como un ejercicio de movimiento, sino como un ejercicio que trasciende la parte psicológica, afectiva, social y emocional de los estudiantes y de la comunidad educativa. Y de otro lado, para la segunda pregunta, ¿qué descubrí en mi experiencia al momento de sistematizar? Que el rol, más que descubrirlo, creo que ratifico el rol del docente, como lo decimos en nuestro texto, el que estamos construyendo. El maestro ignorante no es más que el estudiante ni menos, es un guía que a través del intercambio de saberes da y recibe. Entonces, esta experiencia me ha permitido, esta sistematización me ha permitido descubrir que los estudiantes nos ven como guías y al vernos como guías aprenden más motivados y que nuestra tarea no es simplemente llenar de conocimiento al estudiante, sino que por el contrario, mostrarle caminos y posibilidades para que puedan saber ser y saber hacer en contexto. Gracias.
Muchas gracias, Yoli, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia relacionada con la gamificación, el concepto de gamificación. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre la gamificación, es el momento. Muy bien, William, pone la cara. Excelente. Muy bien. La mía, Gina. Ahora sí, Gina. Listo. Entonces, Gina, tome la vocería. Hazle la pregunta de forma directa. Más rápido que buscar tu pregunta acá dentro de todo esto. Ok, muy buenas tardes. Entonces, mi pregunta para el profesor Gina, William buenas es, tardes. muy buenas tardes, es si esta experiencia se ha llevado a otras instituciones. Y la verdad me llamó muchísimo la atención la experiencia y me gustaría saber cómo puedo hacer para llevarla a la institución a la que laboro. Muchas gracias. Muy bien. Listo, William. Buenas tardes para todos los participantes. Profe Gina, efectivamente esta experiencia ya ha traspasado fronteras. Hay una institución educativa que se llama CIMA, está ubicado en algo así como la localidad para nosotros de Matamoros, en Monterrey, México. En la actualidad estamos haciendo un contacto con una institución educativa de carácter privado del país de Chile, y claro que sí, pues sean todos bienvenidos y de una vez invitados a un colectivo de maestros, que lo que estamos haciendo es hacer que nuestras experiencias que realizamos en la ciudad de Bogotá con estudiantes de la educación pública sea visualizado por parte de otros estudiantes, donde los maestros consideran que esas experiencias son significativas. Profe, si para usted está bien, yo le dejaría mi correo y podríamos agendar para poder empezar a hacer un ejercicio interinstitucional en Bogotá, si está en Bogotá o en Colombia. Muy bien, Gracias. William. Entonces, deja el correo en el chat para que todos los interesados puedan comunicarse. Bien, tengo una pregunta con relación a la gamificación, que aunque el concepto es como reciente en nuestro medio, pero ya tiene su tiempito. Y a mí me ha producido como un cierto desconcierto en esta perspectiva. Cuando uno transforma algún contenido, alguna habilidad en un juego y de tipo virtual, ¿sí? No tienen la permanencia o no tienen ese compromiso como cuando juegan League of Legends. Me imagino que sabe qué es el League of Legends, profesor William. Bueno, muy bien. Sí. ¿Por qué sucede eso? Cuando se habla de gamificación, bueno, aquí gamificación o ludificación. Desde el vocablo en inglés, arranquemos porque es como una mala traducción del gaming, ¿no? Es casi que forzado este asunto de gamificación. Bueno, hablamos de ludificación y por qué un juego no trasciende. En el caso de mi ejercicio, lo que intento hacer es justamente eso que lo asalta. La idea es que los juegos que yo diseño, porque soy yo como profesor el que se sienta a diseñar el juego que le va a colocar a sus estudiantes, tenga la posibilidad de enganchar al estudiante. ¿Por qué no enganchan los juegos que el profe promedio, y yo lo hice? Yo hice juegos que eran realmente aburridos, eran solamente agradables para mí, porque no permite en la esencia de la gamificación el poder avanzar en plataformas de niveles. ¿Qué es lo que engancha un juego como League of Legends, Fortnite y todos estos que están de moda? Pues lo que pasa es que tú puedes pasar de un nivel al otro y vas mostrando destrezas que no podías tener en el nivel 1. Parte de mi ejercicio, estoy en la construcción de un videojuego donde se va a ir avanzando de niveles, y entonces lo que necesitas es, como en la primera fase,
digámoslo así, tener los conocimientos de un niño de grado primero. Lo mío está enfocado a educación básica, en la medida en que me desempeño con niños de primero a grado quinto, niños de 7 a 11 años, y poder avanzar. Yo podría ser un niño de grado tercero de 8 años, y entonces yo quiero entrar al nivel 5, no lo voy a poder hacer porque necesito la fundamentación del 3. Entonces, lo que para un juego, o un juego pedagógico, o desde el punto de vista educativo, es que no le permite avanzar, no le permite avanzar en plataforma, en subir de nivel. Esto que estoy intentando hacer es llevar que el estudiante pueda ir avanzando de niveles, y eso va a hacer que enganche o atrape al participante, que en este caso pues es un estudiante. Muy bien, William. Aquí hay 3 preguntas para que responda así muy puntualmente. De la profesora Daisy, dice aquí, para la segunda ponencia, ¿se puede dar 2 o 3 claves para realizar gamificación en el ámbito universitario? Oh, perfecto. Muy elevada la pregunta en la medida en que trabajo para niños escolares, pero justamente ayer participando en una de las mesas, encontraba un grupo de investigación de la Universidad de La Sabana, donde estaban realizando aula virtual para lograr centrar la atención de los estudiantes en este periodo. 3 consejos. Consejo número 1, que sea multinivel, es decir, que avance, que demuestre un avance y que vaya adquiriendo conocimiento, destrezas, fortalezas. Un segundo consejo, que la plataforma sea amigable, es decir, donde sea que vayas a construir el juego, que sea algo muy cómodo y con herramientas muy sencillas al principio. Luego de que vayas avanzando en el desarrollo del juego, pues podrás ir colocando nuevas herramientas, distintos avatares, eso por ese lado. Y un tercer consejo. Muy bien, muy bien. De parte de Gabriel Gómez Sánchez, ¿existe algún nivel de resistencia en los docentes respecto al uso de estos nuevos conceptos pedagógicos tecnomediados? Muchísimas gracias a la maestra anterior que hizo la pregunta, y lo mismo muchas gracias al profe que nos hace la pregunta. Profe, no hay resistencia en la medida, o yo no he encontrado resistencia en la medida en que quien se dedica a diseñar los juegos para las necesidades de los estudiantes soy yo. Es decir, yo le pregunto, en diálogo con las maestras, mis compañeras de institución, me dicen, voy a citar así un estudiante, Juan Cárdenas tiene problemas a la hora de multiplicar, se le dificulta hacer la secuencia de las tablas. Entonces lo que yo hago es generar el juego. Para ellas es muy cómodo, en la medida en que ellas me dicen cuál es la dificultad, yo diseño el juego, lo aplico con el estudiante en el aula de clase, y entonces lo que hago es fortalecer a ese estudiante para que cuando tenga que enfrentarse a un ejercicio, pues le sea más fácil llevar, por ejemplo, las tablas de multiplicar en su cabeza. Una segunda, y gracias, creo que será una nueva meta, es vincular a las maestras para que empiecen a gamificar, para que empiecen a diseñar juegos, pero pues tenemos una limitante, que es el querer. Y muchas gracias, profe, yo lo tomaré aquí atenta nota para introducirlo en mi futuro de mi proyecto. Listo. La tercera pregunta por Carlos Andrés Martínez Pacheco. ¿Cómo se ha resuelto las circunstancias de chicos que por diferentes contextos no pueden acceder al uso de las tecnologías en el desarrollo de la propuesta pedagógica? Me imagino que chicos y chicas. Ok, muy bien. Carlos, muchísimas gracias, profe Carlos. En la institución donde laboro tenemos 2 estrategias. Una es para los estudiantes que tienen conectividad y otra para quienes no. Te cuento qué hemos hecho para los que no tienen conectividad. Curiosamente, lo que hemos hecho es que diseñen juegos en papel y lápiz. Te voy a hacer rápidamente. Para los estudiantes de grado cuarto, decidimos, perdone que le diga en primera persona, decidí que los estudiantes deben tomar juegos de mesa que ellos normalmente practican y deben fusionarlos.
fusionar los tableros, crear nuevas reglas, combinar las fichas, por ejemplo, si juegas parqués y ajedrez, entonces buscar que los dados, al lanzar los dados, ellos puedan hacer movimientos con algunas fichas, con el peón, con la reina, siempre como buscando la creatividad para estos niños que no tienen la posibilidad de la conectividad. Para quienes sí tienen conectividad, pues siempre trabajamos en juegos y hay bueno, no es una cuña, es que creo que es el futuro. El futuro está en enseñarles a los estudiantes programación. Esa va a ser la competencia que va a cambiar la posibilidad de los que van a estar a la altura en 5 o 6 años. Por eso mis estudiantes de quinto van a salir en 11, en 6 años, y quien sepa programar va a tener un plus versus el resto de los compañeros de clase. Profe Carlos, espero que la respuesta haya sido suficiente. Mil gracias. Bien, la última pregunta, Francisco Romero, Francisco Javier, es una pregunta muy técnica. ¿Qué programas o aplicaciones recomienda utilizar para crear o programar estos juegos? Perfecto, profe Francisco, pues lo hablo desde mi experiencia. Yo empecé con un programa muy viejo que se llama Micromundos Pro, es muy viejo, pero es excelente. Yo lo trabajo con niños de grado primero, y pues te cuento que ahí, aunque es un lenguaje muy básico, ya empezamos con programación. La siguiente fase que yo tengo se llama Scratch, es el mismo lenguaje de programación, pero con otras palabras, es el mismo ejercicio, el mismo paso a paso con otras palabras. También te invito, si no la conoces, como lo decía en mi video ponencia, hay una página que se llama La Hora del Código, en español, en inglés Out of Code. Ahí vas a encontrar y vas a aprender de programación lo que quieras, en diferentes lenguajes de programación. La página no es mía, ni mucho menos, como le decía la maestra anterior, es gratuita, es la mejor clave. Profe Francisco, espero que haya sido pues, de ayuda a lo que le comento. Profesor William, muchas gracias, nos programaremos. Muchas gracias por su pertinencia. Y bueno, le pido el favor al profesor Carlos Albán Holguín, el intertexto lector. Me gusta esa triada, leer, escribir, vivir. Excelente, muy bien. Entonces, para aquellos que quieran preguntarle al profesor Carlos Albán Holguín, el chat se encuentra abierto. Discúlpame, el colegio es Carlos Albán Holguín, mi nombre es Carlos Martínez. Usted es Martínez, perdóneme, por lo que es Carlos, claro, sí. Carlos Andrés, no Albán. Ok, Carlos Andrés Tocayos, muy bien. Listo, Carlos Andrés. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Mire. Listo, le voy a dar la palabra precisamente a la señorita Yoli. Listo, Yoli. De hecho, son 2 preguntas, pero no alcancé a redactarlas. La primera, pues, listo, ¿qué fue lo más difícil en su experiencia en relación con el hecho de hacer leer y escribir a una generación que está movida por la tecnología y todo el tiempo está pegada a las redes sociales? Pues bien, sabemos bien que las redes sociales han hecho modificaciones serias en la forma de leer e incluso en la forma de escribir. Entonces, esa sería la primera. Y la segunda, ¿de qué modo o de qué manera se le puede hablar de intertextualidad de pronto a estudiantes o chicos en situaciones complejas y con realidades muy, muy sesgadas? ¿Sí? No le podemos hablar, o sea, a mí se me hace complejo cómo le puedo llegar a hablar de intertextualidad, por ejemplo, a chicos en realidades difíciles que solo viven bajo ciertos parámetros y ciertas realidades. Entonces, ¿cómo se les puede llegar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primera instancia, sobre lo difícil que es que los chicos lean y escriban, pues el proceso donde yo desarrollo la experiencia de investigación es en unos contextos bastante difíciles de marginalidad. Familias donde pues no tienen mucho acceso a la tecnología, donde un celular responde a la necesidad de 5 niños en este contexto de la pandemia, por ejemplo. Entonces, la estrategia fundamental es diarios personales. Es un cuaderno que los chicos adornan y hacen, lo convierten como su sombra, es su espacio catártico.
Inicialmente se empezaron a leer diferentes tipos de biografías de artistas, de gente de cine, de científicos, de literatos, y el propósito era operativamente, porque toca decirlo, inicialmente era para que los chicos mejoraran su proceso lectoescritor y transcribieran su punto de vista sobre este personaje en un cuaderno. Pero cuando los chicos empiezan a entender que ellos también tienen voz, y por eso lo planteaba, se convierte en un diálogo de saberes, en el sentido en que los chicos también tienen que decir, ellos tienen una mirada compleja del mundo, que muchas veces la parte adultizante y adultizada les recrea, pero no se les escucha en sus contextos y en sus sentires. Entonces, desde el ángulo axiológico, los chicos empiezan a manifestar una cantidad de circunstancias propias de su vida y lo van plasmando en esos diarios personales. Claro, hay mecanismos, hay toda una cantidad de lecturas, respondiendo a la segunda, respecto a la parte tecnológica. Sin embargo, ese cuaderno se convierte en su realidad, en su contexto, en su sentir y en su manifestación como sujeto, como intersujeto. Ahora, la intertextualidad, ¿de qué manera se plantea? El intertexto es la capacidad de conexiones entre una y otras informaciones que me dan. Al leer la vida de otros, la puedo conectar fácilmente con la mía. Es más, al leer la vida de mi compañero de aula, la puedo conectar con muchas circunstancias de mi propia experiencia de vida. Chicos que están atravesando simultáneamente en la separación de sus padres, en la muerte de su mascota o la muerte de algún ser significativo para ellos, el abuelo, etc. Y cuando se escuchan, yo hago una relación entre ese mundo y el otro, entre la experiencia del literato, el deportista o el científico, o de mi compañero de clase o mi compañera de clase, y entonces la intertextualidad se va dando en ese sentido, en cómo a través de esas conexiones yo logro también reconfigurar mi existencia, mi manera de ver el mundo, la manera como yo asumo muchas particularidades de mi contexto. Yo creo que podría ser eso. Espero haber sido claro en la respuesta. Muy bien, la profesora Daisy está muy activa con la siguiente pregunta. Dijo en su ponencia que era necesario que el maestro tuviera un conocimiento literario, pero cuando esto no sucede, nuestros maestros en general no leen. ¿Cómo suplir este vacío? Pues lastimosamente a veces esa es una de las grandes falencias. El maestro no puede seducir a leer y a escribir si el maestro mismo no lee ni escribe, si no investiga. Pues evidentemente cuando se propone este tipo de ejercicios, donde yo, por ejemplo, le comento la biografía de Garrincha, de Pelé, de Tesla, y entonces entendemos que ahí hay un mundo de configuraciones y de circunstancias de niños que pasaron la marginalidad, como muchos de mis alumnos, de pobreza, de separación, de abandono, de muertes y de todo este tipo de cosas, pues evidentemente ellos entienden que un mundo se conecta con el otro. El maestro evidentemente tiene que tener, como lo dice Fabio Jurado, tiene que tener un acervo y un capital intelectual para poder conmover esas otras vidas y saber en qué circunstancias puede seducir hacia uno u otro contexto. Evidentemente el maestro tiene que tener ese capital también de conocimiento para invitar, seducir y proponer actividades y ejercicios que de verdad conecten al niño. Que el propósito es lograr que los chicos cada vez escriban y lean, no como un mecanismo simplemente curricular, sino se convierta en un ejercicio, una experiencia propia, cotidiana, amena, lúdica para ellos. Muy bien. Gina Paola Sánchez Leaño, igualmente, activa, nos lanza 2 preguntas. Aparte de los diarios, ¿qué otras actividades son claves para que los más pequeños se motiven a escribir? Y a continuación, ¿cómo hacemos para que las familias también se vinculen a estos procesos con sus hijos? Mira, es que esto se convierte en un espacio catártico. Lastimosamente, lo decía Celestín Freinet en un momento, el alumno evidencia mucho menos de lo que sabe y de sus potenciales al interior del aula. Lo que se procura con este tipo de experiencia es conocer un poco más lo que sucede con sus alumnos. Es más, a partir de circunstancias como estas, por ejemplo, niños que están sufriendo, están atravesando, por ejemplo, la separación de sus padres, uno puede entender qué está pasando con su mundo
Y es más, uno puede acercar al papá y poder llevar una conversación con ellos como maestro. Hay ejercicios donde por ejemplo, ellos se les propone escribir sobre cómo se enamoraron sus papás, sobre cómo, de dónde, de qué lugar venían. Entonces se buscan muchas alternativas, digamos, muchas miradas de localización dentro del contexto del niño, dentro de su familia, dentro de su ambiente territorial. Y eso invita a que los papás participen, a que el niño narre qué está sucediendo en sus hogares. Y ese tipo de circunstancias le permiten a uno de verdad conocer con mayor claridad quiénes habitan, quiénes coexisten con cada uno de nosotros como maestros en el aula. Entonces esa parte es fundamental, y los papás de una u otra manera terminan vinculándose porque uno les propone cosas que sean a partir de sus familias, de los adultos, de sus cuidadores y las personas con que viven, que se relacionen en sus narraciones que están reposadas en sus diarios personales. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más tiene una pregunta para Carlos? No Carlos Albán, porque es nombre de presidente, ¿no es cierto? Fue alcalde de Bogotá, de hecho. Hoy fue alcalde también, muy bien. Muy bien, bueno, tengo una pregunta con relación al contexto, ¿sí? Y aunque usted no lo dijo dentro de su ponencia, pero siempre he tenido la curiosidad de preguntarle a los que han trabajado la lectura y la escritura, ¿qué significa eso de que el contexto es para los reyes? ¿El contexto es para los qué, perdón? Reyes, para los reyes. Si usted de pronto me ayuda a elucidar ese problema. No considero, todos estamos inmersos en un contexto de una u otra manera, ¿no? El asunto con este tipo de cosas es que a veces nosotros de una manera vacía le proponemos a los chicos a escribir, y simplemente los ponemos a leer cosas que posiblemente el maestro pueden ser de su interés, pero no del interés del alumno. Eso hace que los chicos no interlocuten dentro de sus experiencias con toda tranquilidad. Es decir, a mí me parece terrible, y eso fue uno de los puntos para el trabajo de mi experiencia, y es precisamente que nosotros tenemos una mirada de adultos, pero ¿dónde encontramos esa mirada de infantes? De la manera como ellos sienten, reconfiguran y realizan su mundo. Vuelvo a esta circunstancia particular. Los papás se separan por diferentes circunstancias, pero lo que menos piensan es en los hijos. Cuando el hijo está teniendo toda una cantidad de controversias y dilemas internos, es más, a veces los ponen en la mitad. ¿Qué es lo que sucede? En los diarios personales los chicos tienen la posibilidad de hacer una catarsis y de poder expresar de verdad sus sentimientos más puros. Hay cosas que en los diarios personales los niños no quieren leer, y tienen derecho a no leerlo, porque es precisamente su reconfiguración interna, su versatilidad interna. Entonces, leen lo que quieren, pero hay muchos chicos que con toda naturalidad trascienden momentos felices, momentos tristes. Han sido cosas terriblemente difíciles de leer. Una niña que en su diario personal expuso que estaba siendo abusada. Un niño que mis chicos, mi escuela es una escuela solo de primaria y fue por mucho tiempo rural, y entonces vino muchos desplazamientos de contextos, por ejemplo, de ex paramilitares, ex guerrilleros y desplazados por violencia, gente que murió. Y entonces este tipo de cosas, al escucharlas, pues tiene que producir toda una intencionalidad, incluso activar unas rutas para ver qué sucede y cómo se le ayuda en sus circunstancias particulares. Pero los chicos, fíjense que los chicos con mucha dificultad en un escenario normal no lo plantean. La lectura, porque es que los chicos pasan y leen lo que ellos consideran que quieren leer, y hay una cantidad de reflejos bastante dramáticos, bastante difíciles, pero también en otros aspectos muy esperanzadores. Muy bien, Carlos Andrés. La profesora Daisy escribió un comentario que se lo vaya a leer, y con esto termino, salvo que alguien tenga una pregunta, que todavía hay 2 minutos. Una experiencia muy similar a la representada en la película de Los Escritores de la Libertad. Muchas gracias. Me imagino que el profesor Carlos Andrés se ha inspirado ahí también para hacer sus respectivos talleres y eso. Claro. Muy bien, Carlos.
Muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias por su paciencia y discúlpeme mi equivocación con su nombre y No, apellido. señor, me disculpo yo más bien porque inicialmente en mi video no sé por qué se escuchó como tan rápido. Muchas de las cosas no se alcanzaron como a entender muy bien, pero bueno, son aspectos técnicos de que uno quiere decir muchas cosas en 7 minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sus preguntas y muy, muy complacido de participar en este escenario de activación académica y de experiencia pedagógica. Muchas gracias. A usted muy amable. Bueno, la pedagogía de las ausencias del profesor Leobardo y de la profesora Judith, pero parece que me lo dejaron solito. Muy bien, Leobardo. Entonces, pedagogía de las ausencias en plural, ¿no es cierto? No es en singular, sino en plural. ¿Quién tiene preguntas sobre la pedagogía de las ausencias? Bueno, ante todas esas preguntas, yo sí tengo una. Y ¿cómo nació este proyecto de investigación? El porqué de las ausencias. Veo que tiene una base sociológica interesante. Dentro de mi poco saber, he visto la sociología de las ausencias, pero no había visto eso de la pedagogía de las ausencias. ¿Hay literatura alrededor de eso? Bien, gracias. Buenas tardes de nueva cuenta. Agradezco la pregunta. Breve, bueno, tratando de ser como breve, digamos, esta parte tiene como un poco de historia, es decir, yo desde el 2016 he estado trabajando, digamos, en la formación, le denominada la formación de formadores, de diseñadores, y de ahí hemos estado haciendo distintas aproximaciones, distintos estudios, distintas búsquedas. Y entonces, a partir de la pandemia, nos convoca esta nueva necesidad de buscar, pues, repensar y reflexionar el qué sigue en términos de la didáctica, ¿no? En la didáctica del diseño en lo general y en el diseño ambiental en lo particular. Por otro lado, es decir, como una práctica o un estudio más personal, venía siguiendo a Boaventura dos Santos, y creo que el contexto de la pandemia nos dio para reflexionar y de ahí hacer como este match, este vínculo. Es decir, muchos de los problemas ligados con la pandemia, más allá del tema de salud, que es el más importante, tiene que ver con que nos descubre muchas cosas, muchas complicaciones, muchas desigualdades, y en el contexto, en lo particular, pues creo que es un buen momento para empezar a reflexionar sobre las prácticas imperantes. Y entonces de ahí viene como esta idea de lo que se muestra y de lo que se oculta. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues volvemos a revisar a Boaventura, y en esa revisión y en esas búsquedas encuentro muy pocos trabajos, es la verdad, pero que sí abordan y trasladan el concepto de sociología a la pedagogía, ¿sí? Entonces ahí es donde por un momento hace conexión todo, y entonces empieza como este ejercicio pues de reflexión que esperamos que en algún otro momento pueda también ser socializado, compartido, y que siga como escalando en esta búsqueda de repensar las formas, bueno, yo lo digo así, como las formas, los modos y las maneras en las que se está buscando generar distintos procesos de enseñanza-aprendizaje, y cómo es que estos se han visto trastocados en este contexto de pandemia, y nos obliga a buscar reconstruir escenarios para el futuro. Muy bien, Leobardo. Aquí ya tiene una fans en la que hace la pregunta, ¿habrá publicaciones sobre esta experiencia? Es la profesora Daisy Velázquez. Será muy interesante trabajar este tema en el contexto colombiano. Y añadiendo a la pregunta de la profesora Daisy, tengo por entendido que la sociología de la ausencia pues tiene su cuna de nacimiento en Uruguay, en Montevideo, han trabajado todo eso. Pero a nivel pedagógico, ¿qué itinerario, qué recorrido tiene sobre ese concepto? Que ya incluso aquí ha
hay personas que les gustaría trabajar en esta temática de la pedagogía de las ausencias. Si bien entiendo, la pregunta estaba orientada hacia pedagogía de las ausencias y qué experiencias hay. Yo detecto solamente un caso y va más enfocado como una parte, espero que no se confunda o que también lo logre interpretar correctamente, más como en una parte más administrativa del ejercicio pedagógico. Y acá, pues evidentemente lo tratamos de buscar, y enlazar y orientar hacia la práctica docente. Es decir, sí me ha costado, también lo digo con claridad, llevo poco tiempo tratando de encontrar una bibliografía que se inscriba en eso, en la pedagogía de las ausencias. Digamos, con esa etiqueta no he encontrado muchas cosas, pero yo creo que sí puede estar como muy emparentado con otros pensamientos que están más arraigados, como por ejemplo con Freire, Paulo Freire. Me parece que de ahí es como fundamental. Pues no sé, eso es lo que ahorita creo que podría decir al respecto. Pero bueno, bueno, puede ser como también esta naturaleza de diseñador. Nosotros en el ámbito del diseño estamos muy habituados a hacer como traslados, es decir, o interpretaciones. Entonces, para nosotros es muy natural salirnos del propio ámbito disciplinar y hacer la conexión, ¿sí? Entonces, digamos, hay mucho trabajo, sí, de pedagogía, de sociología, y que pues va trasladado hacia el ámbito disciplinar. Y creo que el otro detalle interesante a considerar es que la gran mayoría de los colegas y compañeros docentes no son docentes de formación, son profesionistas que vinculan su área profesional con la parte académica. Entonces ahí hay como todo un área de oportunidad y de trabajo que creo que es lo que nos posibilita hacer estas conexiones. Hay una ausencia de pedagogía. Sí, de hecho descubrimos que en realidad no hay una pedagogía aplicada al diseño, hay pedagogías. O sea, es decir, hay muchos enfoques que se están utilizando en la formación de diseñadores y que luego no somos del todo conscientes de ello. Pero bueno, ahí es como todo un área de oportunidad importante. Listo, tengo la última pregunta. ¿El siglo XXI o hay alguien más por ahí? ¿O tú, Lina? ¿No? Listo. El siglo XXI se ha caracterizado por los extremos y las extremas, ¿sí? Y una de esas extremas es que nada es privado. Seguramente el profesor Leobardo se ha visto el documental, nada es privado, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como no hay nada es privado, todo está expuesto, también hay ausencias, el juego de las ausencias, y eso que de alguna forma nos toca a nosotros. En México y en donde se encuentra, ¿cómo se vislumbra o cómo se manifiestan esas ausencias a nivel del colegio, a nivel de universidad? En estos momentos, pues, si no nos conectamos, quedamos totalmente ausentes. Entonces, ¿cómo se ve allá en México? Uy, complicado. A ver, al final estamos también en una universidad hermana. Es decir, creo que hay problemáticas a nivel institucional y a nivel red que están determinando o buscando determinar muchas cosas. Entonces, digamos, sigue estando este juego de lo que se muestra y lo que se oculta. Yo siempre lo establezco así, no hay como una intención dolosa de esconder. Es decir, en toda intención siempre se dice algo y queda algo pendiente por decir, que es como una condición más del lenguaje. Eso es como en lo general. Digamos, en los comentarios más cercanos, ya más relacionados con el diseño y con la didáctica del diseño, o las didácticas del diseño, había como argumentos más fáciles de decir o de descalificar, es que el entorno virtual no nos ayuda. ¿Ok? Es que debe de ser presencial. Es que debemos de entender que el futuro viene con un modelo híbrido.
Es decir, cualquiera de estas posturas, creo que lo más importante y lo más significativo es que nos obliga a repensar lo que veníamos haciendo, cómo lo veníamos haciendo. Y si bien yo también podría afirmar a título personal que no es, que el contexto, digamos, digital en la medida no es la respuesta. Okay. Bueno. Muy bien, profesor Leobardo, veo que se cortó. Listo. Bueno, son las 4. Perdón, listo. Sí, ok. Listo, termine, profesor Leobardo. Oh, no, nada más. O sea, es decir, yo creo que es una gran oportunidad para repensar lo que veníamos haciendo y construir escenarios de cómo es que podríamos seguir realizando esta actividad que es fundamental, que es la formación. Ajá. Gracias. Muy bien, profesor Leobardo. Son las 4:51. Bueno, este diálogo sabroso, este simposio muy delicioso en el que aprendí muchísimas cosas. Le damos a dar la palabra a Lina María para que haga el cierre. Tú eres más elegante para hacer los cierres. No, muchísimas gracias, Ebrail, y gracias, por supuesto, a los maestros y maestras que con su generosidad hoy nos alimentan. Estos espacios siempre son muy, muy fructíferos para todos los que escuchamos y también cuando estamos allí, digamos, exponiéndonos. Así que muchas gracias a quienes expusieron y a quienes preguntaron, porque todo eso es muy importante en estos escenarios. Rescatar dos cosas de las ponencias, digamos que sin duda, en términos de lo que corresponde al pensamiento educativo, hay muchísimos elementos que uno podría traer sobre la mesa, pero me parece importante subrayar el tema de la transformación. Creo que en todos los casos, en las experiencias que pudimos ver, hay un factor común desde cada campo de incidencia y cada, digamos, especificidad, y es cómo ese rol del educador, que incluso se enuncia como algo que supera el rol docente en una de las exposiciones, hace lo propio por cambiar su entorno y lo hace desde como unos momentos. En las 4 experiencias encontramos una apuesta por, primero que todo, resignificar concepciones, en el caso de aquello del cuerpo, de ese espacio de formación que empieza en el caso de la primera experiencia diciendo, sentíamos que era un poco subvalorado, al decir que, al nombrarlo de tantas formas y ver que allí pasan cosas más, mucho más que una jornada extra o mucho más y más trascendentales en todo este sujeto que hace parte, y empiezan como con esa inquietud a resignificar esas nociones, igual en el caso de la experiencia de gamificación, a resignificar unas prácticas, porque sin duda, bueno, uno podría pensar que el maestro de tecnología siempre está haciendo como algo diferente a lo que hacen los demás, pero aquí hay algo más de lo diferente, y es atreverse a empezar a establecer vínculos con otros docentes. Sin duda, cuando ahí hay una presentación, una pregunta en términos de cuál es la vinculación de los otros docentes, todavía el profe dice, bueno, todavía ellos están cómodos un poco, yo les estoy haciendo parte de la tarea, el siguiente paso sería que ellos se animen a hacer los juegos, pero también de golpe y ahí está la posibilidad de que lo hagan interdisciplinarmente para que sigan aunando esfuerzos, es decir, que no parezca que cada uno tiene una tarea, sino que sigan trabajando en equipo y que ahí se construya algo más que muchos juegos y empiece a generarse una comunidad en función de esta propuesta que está haciendo el profe. Entonces allí también vemos cómo se resignifica esa práctica. En el caso de la experiencia de escritura, sin duda también me parece muy interesante como Carlos dice, le soy sincero, esto empezó como una necesidad de orden pedagógico, necesito que escriban, que lean, y poco a poco me fui dando cuenta cómo esto tiene un impacto mayor, que permite que ellos recobren un lugar, un espacio, se sientan sujetos protagónicos, se atrevan a confiar. Me llama mucho la atención el rol del docente, me lo pregunto, digamos, a modo personal, cómo yo como docente actúo o entro en esa dinámica cuando sé casos como el que nos contaba de una persona que enuncia que es abusada, y hasta dónde y cómo entrar allí. Me queda esa reflexión
porque claro, hacer cosas distintas, resignificar, también implica reconfigurar el propio rol docente y entonces es un desafío interesante. Y también, por supuesto, pues todo este ejercicio que hace el profe Leobardo con el análisis muy agudo del diseño, de esas estrategias, de cómo hacen los profes desde la distancia, qué tipo de estrategias emplean. Me parece que es también una apuesta de tomar en perspectiva, hacer un análisis en perspectiva, y todo eso al final desemboca en acciones muy concretas que ya pudimos ver que buscan hacerlo diferente. Y por eso es que me atrevo a anunciar que el factor común de estas experiencias podría estar muy en la lógica de la transformación y desde un rol del educador que reflexiona, que moviliza, pero también desde la investigación lo hace, es decir, no solo porque podríamos decir motiva a la gente y demás, sino porque tiene una postura también que podemos ver aquí muy analítica con unos conceptos y digamos unos corpus también teóricos que pueden impulsar esa movilización y esa reflexión y pues finalmente reconfigura su práctica, reconfigura en buena medida también su entorno y pues que este año con la contingencia por la cuestión del COVID pues sin duda ha implicado pensarse y qué bueno es ver experiencias muy concretas de transformación a la luz de como estos momentos que podría tratar de recoger, así como les acabo de decir. Entonces, pues nuevamente agradecerles mucho, gracias profe Yebrail por su excelente moderación, por las preguntas, etcétera, y invitarlos a seguir participando activamente del Congreso. Un saludo fraterno para la profe Daisy también, que nos acompañó, qué rico, y bueno, pues un gran abrazo. Nos han pedido que les hagamos saber que a las 5 tenemos un evento de celebración de cumpleaños de la universidad, para que también se conecten, permítanme un momentico. Es el aniversario, va a ser una presentación de una tuna, ya en un momentico les comparto por el chat el vínculo para que se conecten ahora mismo a las 5 quienes deseen acompañarnos de este espacio. Linda María, muchas gracias. Profesora Daisy, muchas gracias. Muchos abracitos. El evento. Muchas gracias de la tuna flamenca. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, al contrario, un honor. Tengan una buena tarde. Gracias. Feliz tarde, muchas ustedes muy gentiles. gracias. Mil gracias por el espacio. A ustedes Bueno, muy muchas gentiles. gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Clau y Yoli, chao. Chao, Dios las bendiga. Un abrazo, los quiero. Muy bien. El Junior Vinicio, yo sí decía, lo conozco al hermano Junior Vinicio. Que tenga buena tarde. Chao, feliz tarde. Feliz tarde, que estén bien. Compañeros maestros, gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Estaba nutrido. Hoy se nos llenó. Sí, no alcancé a ver cuántos conectados tuvimos. Como 28 tirando a 30. Yo miré en un momento hubo 38, pero no sé cuál fue el máximo. Pero bien, Yo estuvo muy alcancé a ver interesante. 30. 39 fue el tope. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 39. Yebrail, fueron 39. 39, wow, Dios mío. Qué chévere. Esto ni siquiera la W. Julito añora tener esta audiencia. William, muchas gracias. Para mí ha sido muy enriquecedor. Perdone que les haga la pregunta de esta forma tan directa. Son ustedes los directores de la maestría, ¿cierto? No, estamos aquí colaborando con el Congreso, pero ¿en qué le podemos ayudar, William? Cuénteme. Pues, a ver, gracias. Dos cosas. Uno, pues interesado en hacer el ejercicio de formación académica en la maestría. Perfecto. Pero pues yo lo voy a contar, yo me he presentado a un par de universidades, pero este ejercicio de gamificación no les ha interesado. Sí. A mí me encantó la pregunta donde por qué el juego pedagógico
no engancha y por qué sí el juego de ocio, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y pues a mí lo que me gustaría es poder contar con un equipo de pronto interdisciplinar desde la forma, o sea, formándome como magister, pero poder trabajar con estudiantes de ingeniería, de programación, ingenieros de, la verdad no, sé que ingenieros de sistemas, pues, pero no Sí. conozco el campo de acción de la Universidad de La Salle, si lo tiene o no lo tiene. Porque sí creo que la verdadera apuesta está es en eso, en poderle presentar a una población, imaginémonos, educación rural, donde pudiéramos regalarles, pues, insisto, en lo gratis, sobre todo en formación académica escolar, poder generar un videojuego donde el niño rural pueda tener ese contacto y poderse formar. A ver, tengo toda la idea Sí. plasmada. William, en el chat yo le coloqué el correo del director de la maestría en docencia, que se llama Libardo Pérez. Sí, le escribes un correíto y le comenta que está interesado en cursar la maestría y él lo orienta, ya sea por esta o la otra maestría. ¿Cómo es que se llama? La que dirige Jairito. Didácticas de algo, pero tiene que ver con lo virtual. Entonces, Sí, pero sí. háblese con Libardo y él lo orientará si es con él o con Jairo Galindo. Vamos a ver si tengo aquí el correo de Jairo Galindo. Si lo tengo, puede escribirle a cualquiera de los dos. Jairo Galindo. Jairo Galindo. No lo tengo. Pero bueno, con Libardo puede trabajar directamente con él, no hay problema. Mil gracias. William, excelente. Siga adelante. Muchísimas gracias, así será. Bienvenido a la Universidad de La Salle si deseas inscribirte. Volvería a La Salle. El pregrado fue allá y sí. Listo, William, para adelante. Ok, mil gracias y que tengan un excelente día. Okay. Vale, feliz tarde. Lina, te envío una invitación y hablamos un tricito para qué es lo que tenemos que finalizar. Listo, perfecto. ¿Listo? Ok, entonces ya te envío la invitación. Ok. Listo, chao. Ok.